Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde se encuentre nuestra querida audiencia. Les saludamos nuevamente desde Cuadernos Políticos de ayer y hoy, que llega a ustedes gracias al patrocinio y auspicio del Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana, CEDES, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, transmitido a través de la plataforma, ojo con eso, que emite su señal desde la Ciudad de México, en México. México. Damos la bienvenida nuevamente, porque la semana pasada estuvo ausente, a doña Viviana Pacheco, que hoy sí nos acompaña, y con ustedes yo. Don Alejandro Oropesa, ese es el Muchas yo. gracias. Muchas gracias. Así que bienvenidos nuevamente. La semana pasada tuvimos una invitada muy especial, Corina Lloris, con la cual tuvimos una conversación muy interesante acerca de la validez de los conceptos de izquierda y derecha como ideologías, en tanto su impronta o su versus, le llamamos, versus la institucionalidad o el Estado de Derecho de cada país. Fue una conversación muy interesante, se encuentra en los archivos del programa, así que si La quieren, pueden encontrar en la página la de pueden Ojo con encontrar. Eso, en el Instagram de Ojo con Eso, la página de CEDES, Instagram de CEDES. Perfecto. Así que bueno, así de que vamos a conversar hoy, doña Viviana. No, hoy día te vamos a bajar la palabra a ti. Lo que queremos compartir con la audiencia y vamos a desarrollar un poco es una investigación que está realizando Alejandro respecto a un concepto de participación ciudadana, un metaespacio de participación ciudadana que correspondería a un epifenómeno de la migración, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poco en eso, de qué se trata este concepto, esta investigación, qué implicancias puede tener. Y en el fondo es ir acompañando a Alejandro en esta investigación para después, cuando ya la tenga lista, vamos a seguir entonces Hoy es como un conociendo. chisme. Hoy es Claro, como un chisme. hoy día viene la muestra gratis, como dices, ¿no? La que Exactamente. te entusiasma. Correcto. Bueno, fíjense que esta idea, digamos, surge de los estudios sobre Hannah Arendt y de las propuestas de Hannah Arendt. Uno de los aspectos claves de Hannah Arendt es la definición de esfera pública y esfera Ujú. privada en un libro, quizás el libro más filosófico de Hannah Arendt, que es La La condición humana. condición humana. Y posteriormente eso lo va complementando, como dice un amigo mío venezolano, Juanito González, que dice, y Anita, entonces lo va complementando En otros escritos. en otros trabajos, como que es la política o sobre la violencia, etcétera, ¿no? También revoluciones, en fin. Pero el caso es que uno de los ejes es esa esfera pública, Ujú. esa esfera pública en donde yo lo llevo a a una interpretación que es espacio público. Y el espacio público es ese espacio de aparición, de donde emergen los reconocimientos de los liderazgos, ¿verdad? En donde un eje clave y central es el tema de la pluralidad, es decir, Mm. el reconocimiento del otro. Y en ese espacio público, Perdón, como un otro distinto, como un otro legítimo en su distinto, distinto, pero igual en dignidad. correcto, y parte del Claro. espacio. O sea, no. Fíjate que Hannah Arendt dice que los regímenes totalitarios, en oportunidades, cuando se declaran totalitarios, secuestran el espacio público. Mm. Entonces ya no hay pluralidad. Al no Claro. haber pluralidad, ya no hay reconocimiento del otro, sino imposición Ujú. del que tiene la pertinencia para ser reconocido y Ujú. el que es reputado como enemigo, Claro. etcétera. Y hay dos elementos claves en Hannah Arendt que dice que en ese espacio público se ejercen dos acciones fundamentales. La acción política, que es la acción que está encaminada al ejercicio y administración de la cosa pública a través del poder, porque Hannah Arendt interpreta el poder desde una perspectiva complementaria que va más allá de lo puesto en un primer momento por Weber
o por Parson, por ejemplo, que Mm, es de dominio, ella dice que el ejercicio de poder es un acuerdo. mm. Y en la medida en que haya acuerdo, hay poder y se legitima la acción y evolucionan los pasos, los, los, los acuerdos políticos. Claro, porque esos acuerdos posibilitan acciones y esas Correcto. acciones son las legítimas. Exacto, porque ella dice que el poder se fundamenta en el acuerdo. Claro. En cambio, que la violencia se fundamenta en el desacuerdo y entonces en la imposición Mm, de violencia instrumental, es decir, violencia con arreglo a fin. En fin, sobre ese elemento. Y la otra acción es la acción comunicativa, claro. la acción comunicacional. Entonces allí vemos cómo ambos elementos entonces comienzan a jugar. ¿Qué pasa? Que Hannah Arendt igualmente escribe, hace poco escribió una amiga de la Universidad Estadual de Londrina, que dentro de poco la tendremos como invitada acá por una propuesta de investigación que ella también está haciendo. Esta María Cristina Müller escribe sobre un concepto de Hannah Arendt de la apatricia o de los apátridas, porque Hannah Arendt fue una apátrida. Hannah Arendt huye de Alemania, Hannah Arendt judía, por supuesto, huye de Alemania a Francia, es internada en un campo de concentración en Francia por un periodo de tiempo, logra escapar, finalmente llega a Estados Unidos, apátrida, o sea, sin nacionalidad alemana, o sea, nada. Entonces, ella escribe, ahorita se me va el nombre de la compilación donde está el libro el tema de la Patricia, de los apátridas, y entonces digamos que esa es la referencia de Hannah Arendt con respecto a lo que nosotros hoy entendemos o interpretamos dentro de ese ámbito de la inmigración que Entonces tú incluye estás la buscando, patricia, que ok, incluye, o sea, la patricia es uno de los aspectos que definen la emigración hoy día. Por ejemplo, en el caso de los expulsados claro, la de migración Nicaragua, forzada, por ejemplo, en el caso de los expulsados de Nicaragua, que le quitan nacionalidad. la nacionalidad, pues bueno, estamos al frente de un caso de patricia. En el caso de los venezolanos, muchos de los cuales tenemos la imposibilidad de renovar o Mm. de hacernos de los documentos de la identidad, de una u otra manera, eso traduce una estrategia del régimen de que tú seas una pátrida en el mundo. Ujú, ujú. Entonces, bien, ¿qué pasa? Un poco sobre estas ideas. Porque, perdón, para ir como juntando, hay dos conceptos que tú empiezas a juntar, que es esto de los apátridas y esta distinción de la esfera pública, Pública. ¿no? Y que tú Exacto. hablas más bien de espacio público, ¿sí? Y Correcto. juntas esto en un concepto. Y esos dos se juntan. Y ese concepto que emerge es el metaespacio público. Un meta espacio público. Ok, aquí tengo, antes de que entremos ahí, tengo una primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de esfera pública, hablar de espacio público? Porque el espacio público, Hannah Arendt lo contrapone, la esfera pública lo contrapone a la esfera privada. Ujú, La interpretación de Hannah Arendt es muy devenida de Platón, de ese ámbito de lo privado, ujú. en donde, y también ella distingue entre diversas funciones funciones orgánicas, las funciones Sí, públicas, sí, las de etcétera. mantención. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la esfera pública? Que yo lo llamo esfera pública porque la considero una Tú lo esfera, llamas espacio, yo lo llamo espacio, perdón, claro. yo lo llamo espacio público porque me parece un concepto que es mucho más operativo, Sí. devenido del concepto arentiano, con los Ujú, mismos ingredientes, acción pública, acción política, acción, acción comunicacional, es un espacio de pluralidad, un espacio donde emergen y evolucionan los acuerdos sociales, etcétera, pero es un espacio más operativo en el sentido de que ese espacio, según mi criterio, persigue al ciudadano. ok, Y ahí es donde viene la propuesta. ok. La propuesta es que en las realidades que se están dando y que se dan
y que se han dado permanentemente en la historia, porque en la historia de la humanidad siempre han existido las migraciones como una condición humana inherente al hombre. Este, ¿Qué pasa? Que cuando se da un proceso migratorio, sobre todo en la actualidad, ¿qué pasa? Que los ciudadanos del país, el ciudadano que emigra de su país, cuando hace la maleta y se va, es portador igualmente de una serie de deberes y derechos, Ok. de una serie de reconocimientos y realidades Que son irrenunciables, que planteaste. son irrenunciables, además de una historia, Ujú, de una estructura cultural, de un pensamiento cultural propio, un capital cultural individual, además, que hasta cierto punto no, que es compartido con su comunidad de origen, ¿verdad? ujú, Y que lo define como un individuo único entre los miles de millones de seres humanos que seamos. ¿Ok? Entonces, cuando ese señor o señora emigra y llega a una comunidad X, él en esa comunidad X sigue siendo titular de los deberes y derechos y de toda su estructura histórica individual propia que tenía en su espacio público de origen. ujú, Sigue reconociendo, sigue validando, ¿verdad? Esa pluralidad carga con una serie de condicionamientos propios, ¿verdad? Pero igualmente carga con una serie de tradiciones de ejercicio de ciudadanía propios que se lleva y que aporta a un nuevo espacio público. Ese nuevo espacio público es el espacio público que ahí se da una paradoja en el cual él llega y aporta una serie de particularidades, pero igualmente recibe en ese espacio público una serie de otras particularidades, uno de los cuales son derechos cívicos, ujú. obligaciones cívicas, posibilidades de reconocimiento de otros, ahora mucho más plurales, pero igualmente él entra en un espacio público que hasta cierto punto es acotado por el semejante, es decir, por el paisano que se encuentra en esa comunidad a la cual él llega. Ujú, ¿Ok? Y existe regularmente un órgano institucional con el cual él debería mantener una relación permanente que lo comunica y lo inserta dentro de un esquema de ejercicio ciudadano con su país, que de sería origen. el consulado y la embajada. Ujú, ujú, Entonces, esos elementos, lo que yo aporto, lo que yo traigo como ciudadano en mi maleta, mis condicionamientos individuales, mis capitales culturales, todo mi, mi cultura política, etcétera, todos esos elementos van y confluyen a ese espacio público con otros venezolanos, ¿verdad? Pero en ese espacio público yo recibo entonces una serie de insumos que tengo que insertar como individuo, pero igualmente compartir en ese espacio público. ujú. Por eso es que ese espacio público lo llamamos un meta Ok. espacio público, porque va más allá del espacio público de origen, pero el espacio público de origen es parte de él. Ujú. Y ese espacio público lo que hace es complementarse. Ok, y porque inmediatamente me surge la pregunta, bueno, te lo iba a hacer, pero creo que lo contestaste, es decir, ¿dónde se ancla los derechos y los deberes, digamos? ¿En qué parte del individuo se anclan? Y tú hablaste de la cultura, de la historia, de su condición, me imagino yo, su condición de pertenecer Tu a un tradición. país, a su tradición, etcétera, ¿no? Se ancla en ese espacio como de identidad de origen. Porque, ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque ah, de alguna manera si tú puedes como problematizar esta idea que hay en la gente que se queda en los países, por Ujú. ejemplo, si yo quiero ejercer mi derecho a voto, ¿cierto? Yo vivo fuera y quiero ejercer mi derecho a voto, a participar de la vida pública de mi país de origen, en mi caso Chile, o en tu caso tú Venezuela.
Aparece también un reclamo que es comprensible, que me puede decir, ¿por qué tú vas a decidir las políticas en el año antepasado, la constitución, los presidentes, las autoridades de Chile, si tú vives fuera? Claro. Entonces, ah, ¿cómo tú podrías problematizar esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se contesta desde el concepto del metaespacio público? Mira, por una razón, ¿de qué manera? Bueno, porque cuando tú emigras de tu país, donde tú eres ciudadano, Ujú, tú no pierdes la condición de ciudadano al momento de irte. Todo lo contrario, esa condición quizás se complementa cuando tú estás viviendo en otro país. ujú, Y entonces ahí hay una serie de elementos en el cual no solo tú eres ciudadano en otro país, sino que tú tienes una función o una responsabilidad como ciudadano de origen en tanto y en cuanto tú participas en un proceso que culmina en una representatividad de la autoridad con base o basada en la opinión y en la participación de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos. ujú. El hecho de que tú te vayas no te menoscaba tu condición de ciudadano, aunque en oportunidades sí se ve menoscabada. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, si tú, bueno, en el caso de Venezuela es un caso muy particular, porque de 9 millones de venezolanos que estamos afuera, las triquiñuelas del régimen solamente permitieron que 69.000 venezolanos de 9 millones participaran en el proceso electoral. Entonces, es como una burla, ¿no? Mm, A tu condición de ciudadano. Pero en general, se puede decir que yo como ciudadano venezolano estoy habilitado ujú. con las restricciones legales, inscribirme en el consulado, etcétera, etcétera, a participar en los procesos electorales nacionales de elección de presidente, ¿verdad? Pero no puedo participar ni en las elecciones legislativas para elegir diputados o representantes, Claro, ni tampoco estoy habilitado para participar en elecciones regionales y municipales, porque uno de los requisitos de esas elecciones es que yo voto en la circunscripción electoral en donde yo estoy domiciliado. claro. Si yo estoy domiciliado en Miami o en Santiago de Chile, pues ahí no hay una circunscripción judicial propia, una circunscripción electoral propia en la cual yo pueda participar. Sin embargo, tenemos el ejemplo de muchos países que han tenido importantes movimientos migratorios, caso de Italia, caso de España, caso de Francia, de Portugal, en donde se crean jurisdicciones extraterritoriales en donde los ciudadanos de sus diásporas y los descendientes de tales tienen posibilidad y tienen el derecho a participar en la escogencia de un representante de las diásporas ante las cámaras, Ujú, ante los organismos legislativos de esos estados. ¿Eso qué supone? Supone que el espacio público de tu país te persigue y valida tu condición de ciudadano más allá de las fronteras, como dicen los franceses, en los territorios de ultramar. ujú, ujú. Entonces, allí es donde viene la respuesta a la inquietud. ¿Qué tan válido es que Claro. un ciudadano que vive fuera del país decida junto y sobre todo en el caso de Venezuela, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que somos 9 millones, quizás ahorita pasando un poco la raya, de Mm. venezolanos fuera, eso significa un tercio de la población. Eso significa que pueden definir las elecciones. Pueden definir una Mm, elección. mm, mm. Este, y por eso fue que no nos dejaron No, inscribir, claro, claro. Ese por fue supuesto, más allá de que la elección fue totalmente definida, pero claro. hubiese sido mucho más contundente, quizás no hubiese sido un 70%, sino que nos hubiésemos aproximado a un 75% Mm. de población a favor, de votación a favor del Mundo González Urrutia. Alejandro, ¿y cuál crees tú que es la relevancia de este concepto del metaespacio público? Ahí es donde está la idea, Para porque dó- ¿para qué ¿Por sirve? qué y para dónde va? Fíjate que uno de las cosas que más preocupan
u ocupan a, a los que trabajamos en diáspora, con las diásporas. Tú trabajas con las Mm. diásporas, yo trabajo con las diásporas, tanto en el Observatorio de la Diáspora como en sedes, como en otras organizaciones. Y muchas organizaciones auspiciantes están preocupadas por ese tema. ¿Cuál es el tema? El tema es que uno de los elementos claves para tú operacionalizar tu condición de migrante son los niveles y la calidad de integración que tú tengas en tus comunidades de acogida. Ujú. Tú, como bien dice Tomás Páez, la gente no emigra a un país, No, emigra a una o sea, en localidad. oportunidades, ni siquiera a una ciudad. Mm. La gente emigra a un vecindario, a una Claro. localidad, en donde establece relaciones quizás con otros paisanos de la misma nacionalidad o de la misma zona por el idioma, etcétera, etcétera. Eso lo vemos en todas partes del mundo. Entonces, los judíos tienen el barrio judío. Los colombianos en Caracas se ubicaban mayoritariamente en tal parte. No, y son En el famosos. caso de Tenemos Caracas, Venezuela, exacto. los En barrios el caso chinos, de Venezuela había una cosa maravillosa que era la Candelaria, que era donde estaban todas las tascas. Y quizás tú conseguías por metro cuadrado más tascas que en algunos sitios del propio Madrid. claro. Entonces, y bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa allí? Que tu calidad de integración como Ujú. migrante se da fundamentalmente con base a determinados aspectos. Uno de los aspectos es el apartamento, tu integración social general en tu comunidad. Por otra parte, tu integración económica, es decir, tus posibilidades de ser productivo, de intercambiar bienes y servicios, de coadyuvar con el desarrollo económico de la comunidad en donde tú estás incorporada. Otro elemento que define tu calidad de incorporación es en doble vía, tu capacidad de asimilación de la cultura en la cual tú te estás, del espacio en el cual tú te estás insertando, pero igualmente la capacidad que tú tienes de transmitir tus contenidos culturales. No me gusta la palabra idiosincráticos, pero Ah, bueno. Entonces ahí se da un tema que nosotros hemos trabajado en sedes y en el observatorio, que es el tema de la intermediación cultural. ujú. Pero hay un tema que es poco tocado, que es el tema de tu integración ciudadana y tus posibilidades de coadyuvar en la construcción o en el desarrollo de una cultura democrática en la localidad en donde tú te estás integrando. Y entonces ahí es donde viene la importancia de ese metaespacio Mm. público, porque ese metaespacio público no solamente significa puentes efectivos con tu país de origen, sino también la posibilidad de construir puentes efectivos como ciudadano a través de tus derechos y deberes ciudadanos en tu comunidad de acogida. Ujú. Porque tú eres titular de derechos ciudadanos acá y tú eres titular de deberes ciudadanos en tu comunidad de acogida. De Mm. repente no tienes la posibilidad, de repente no tienes la posibilidad de votar, vamos a suponer. Pero, por ejemplo, en el caso de Argentina, los migrantes que tienen, creo que son más de 3 o de 5 años, residiendo en el país o por la sola condición de ser residente, tienen derecho a participar en determinados procesos electorales del país de acogida. Bueno, en Chile es así. No sé si en Argentina, pero en Chile, si tú Ah, llevas bueno. 5 años de manera legal, hoy tienes el derecho a participar, y no solo el derecho, sino que es la obligación. La Si tú no obligación de participas en la participar votación, te pasan una multa igual que un chileno. con un nacional. Entonces son derechos y deberes que se te van pegando a tu condición de ciudadano en esa meta espacio público en donde tú estás. Y eso, Y esos derechos y deberes ya. prefiguran una condición de cultura democrática que en oportunidades tú traes contigo, pero en oportunidades no. En el caso de venezolanos, nosotros la traemos, Ujú. pero hay otros países en donde, o determinadas edades de venezolanos la tenemos,
pero hay otros países que no tienen esa condición o esa Mm, cultura política democrática. Tienen ujú, cultura política porque ujú, todo el mundo tiene cultura política, ujú, pero no tienen cultura política democrática. Ahora ujú. bien, ese metaespacio público permite permear Ahí está. el intercambio de diversas, no características o niveles, pero sí de diversas realidades culturales políticas de cada quien y los incorpora y en el momento de tú intercambiar y ser parte en ese metaespacio público de ejercicio de derechos, tu cultura política a partir de ese momento jamás será igual, Ujú, porque se ujú. ve condicionada y complementada por tu condición de ciudadano en un metaespacio público que trasciende tu espacio público original. Claro, entonces ahora tu metaespacio tiene una suerte como de vaso comunicante. Es como que si fuese Permanente. un entramado, yo qué sé, de neuronas, ¿no? Que va tejiendo, ¿cierto? Como un tejido de intercambio de práctica. Y a mí me suena que, por ejemplo, puede tener una relevancia como concepto de explicación de fenómenos históricos. Estoy pensando, por ejemplo, eso, ¿no? De cómo este intercambio de culturas o prácticas o el concepto que ya vayas a inventar eh, permite explicar, por ejemplo, procesos históricos en los países, ¿cierto? Que están involucrados en este metaespacio. En este ¿Sí? metaespacio. Entonces, Es claro, si correcto. vienen personas que vienen de lugares autoritarios en que no hay una práctica de participación, pero tú estás en un lugar de acogida en que sí la hay, eventualmente pudieses explicar procesos democratizadores en el lugar de origen o viceversa. Influencias. Claro, o Influencias tu viceversa, ¿no? lugar de origen. Claro. Influencias tu lugar de origen. Es igual que que, por ejemplo, si tú vienes de un estado, de un país donde hay ejercicio libre de derechos, etcétera, etcétera, y vas a un país totalmente cerrado, etcétera, ese choque. Ujú, Hay quizás, fíjate, hay quizás la generación de ese metaespacio público es como más difícil, mm, porque no, está claro. mucho más cercado, Mm, está como un muro en donde no te permiten por su condición de autoritario, tu intercambio libre de ideas con la gente, porque entonces estás como que contaminando el cuento, claro, claro, estás como interviniendo, pero esa intervención va dejando huellas claro. y va dejando impactos y de repente en tus conversaciones en tu casa, con vecinos, con amigos tuyos, con colegas de trabajo de ese país, tú comienzas a contar cómo es la cosa en tu país. Mm, Y esta gente comienza a enterarse o a tener una posibilidad de raciocinio en el sentido de que acá eso no es así. ¿Por qué? ujú, ujú, ¿Por qué no es así? ¿Cuál es el fin último? Entonces, esos metaespacios públicos van a suponer, en positivo o en negativo, mm, una evolución del mm, espacio público de acogida. Y en el sentido de que al transcurrir el tiempo, estos espacios públicos, estos meta espacios públicos, tienden a diluirse. Es la en interpretación la que medida que se van integrando. en la medida en que se van integrando y esos vasos comunicantes, esa permeabilidad, llega el momento en que como grupo social tú no los vas a reconocer. Mm. Cesa el metaespacio público y se transforma en un solo espacio público más plural. Mira, es bien interesante, es un concepto bien como orgánico. Si tú te fijas en la descripción que uno va haciendo, la construcción como metafórica es biológica. Es hasta Vasos cierto punto biológico. comunicantes, fluidos, ¿no? Como redes neuronales, está Sí. interesante. Tú vas a seguir profundizando en esta investigación y yo creo que es súper relevante que cuando ya vayas avanzando más podamos volver a conversar sobre este tema, sobre todo en cómo va cuajando. Entonces, más bien como una perspectiva de análisis que permita entender lo que decías tú, como la modificación, ¿cierto? Las transformaciones Ujú. de las culturas políticas y de las culturas de participación ciudadana, digamos, el ciudadano del mundo, El ciudadano ¿no? del mundo. Exactamente. Fíjate que
En el observatorio ahorita estamos presentando, eh, o sea, hace unas semanas estuve yo en una reunión aquí con una gente en la OEA, de Organización de Estados Americanos, y propusimos, porque hay muchos programas de estímulo o de coadyuvar en procesos de integración de migrantes, de integración socioeconómica de migrantes a sus Mm, comunidades de acogida. Pero hay o se han implementado pocos programas que tienen que ver con procesos de integración ciudadana, corresponsable y mm, ejercicio democrático de los integrantes de los diásporas a sus comunidades. mm. Y la persona con la cual yo hablé en la OEA, me dijo, pero es que es muy innovador que tú te ocupes de algo que vaya más allá de lo social, de lo económico y de lo cultural. Y de lo contingente. Es lo que regularmente exacto, es Mm, lo que regularmente se acostumbra. En cambio, esta ya integración pasa ya por la participación de autoridades locales, pasa ya por construcción y verificación de agendas sociales compartidas, mm. pasa ya un poco por el tema de esa acción comunicativa dentro del espacio público en el cual prejuicios como la xenofobia, prejuicios como que el migrante me va a quitar mis Mi servicios públicos, trabajo y no sé qué, claro. etcétera, sino que se ve complementado como un tema de que el migrante me permite a mí tener una visión distinta del mundo y además me permite complementar procesos, tanto culturales como sociales, como ciudadanos, etcétera, y me permite igualmente ser innovador, Mm, porque es una oportunidad. La migración es una oportunidad para ver el mundo desde lo local con otra perspectiva. ujú, ujú, ujú. Entonces, claro, existen problemáticas que acompañan a todo proceso humano. O sea, No, por supuesto, por evoluciona tanto lo supuesto. bueno como lo malo. Claro, o sea, este es un concepto que propone, me imagino yo, como ah, explicar, propone distinguir, hacer distinciones que no estábamos haciendo, lo que no significa que uno le dé una valoración. En términos Ujú. así, esto es lo mejor que puede pasar o es lo peor que te puede No pasar. es lo Es peor, más no. bien un concepto que nos permite comprender un fenómeno y las implicancias de ese fenómeno. Pero como ya estamos en el tiempo y los vamos a dejar entonces con este sabor de boca de decir quiero saber más de tu investigación, Correcto. en la medida que vayas avanzando vamos a ir profundizando entonces en las implicancias de este concepto del meta espacio de participación Mm. ciudadana, ¿no? O meta espacio público. Espacio. Y que Exactamente. tiene denominación de origen, ¿ah? Tiene autor, no lo vayan a copiar. Exacto. Meta espacio público, Alejandro Oropesa. Exacto. Citen, citen. Ok. Muy bien, Bueno, dejamos el capítulo hasta hoy. Esperamos que haya sido súper interesante. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que este programa se transmite a través de, ojo con eso, desde la Ciudad de México. y llega Con a él, ustedes gracias al patrocinio y auspicio de sedes y del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Y estuvimos con ustedes el día de hoy con mucho placer, dándole nuevamente la bienvenida a doña Viviana Pacheco. y don Alejandro Oropesa. Muchas Muy gracias. buenas. Nos Hasta luego. vemos.